a algunos de ustedes que ustedes saben quiénes son, que hacía tiempo que no los veía. Y están aquí en esta noche. Casi tengo que poner el retrato en el cartón de leche, pero ya hoy lo puedo meter a mi cartera nuevamente, porque están aquí con nosotros. Amén. John, es bueno verte. No sé si oíste a Miriam, pero Miriam también te saludó desde el micrófono. ¿Cuándo vas a cantar? Vamos a comenzar un estudio nuevo y lo vamos a cubrir el material en 4 miércoles. Vamos a hablar acerca de algo que es bien importante en nuestras vidas, es importantísimo, y es fe. Vamos a ver cuando la fe se convierte en algo ridículo o algo impresionante. Hay veces que nos ponemos ansiosos porque creemos que tenemos que tener una fe inmensa, grande. Entre más grande el problema, más fe necesitamos. Y la palabra de Dios es bien clara, no es cuánta, no es la cantidad de mi fe, es la cualidad de la fe que Dios en su misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios es dadivoso contigo y conmigo, Chito, y con nosotros. Él es generoso. Él nos da lo que no nos merecemos, porque Él siempre quiere bendecir y equipar a su pueblo para que nosotros tengamos vidas victoriosas, para que nosotros tengamos vidas productivas. Romanos 12:3 dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Señor, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, unge mis labios. Amén. Una medida de fe, no porque no nos las merezcamos, pero Él es un Dios dadivoso. Él es un Dios bueno. Y a cada uno de nosotros nos ha dado conforme con su propósito y con su plan. ¿Cuántos de nosotros tenemos una taza de medida en nuestras casas? Todos tenemos una taza de medida aquí, en nuestras casas. Eso es lo que ha hecho Dios en tu vida y en mi vida, conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 6, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Por eso empecé en esta noche diciendo, lo que vamos a hablar en los próximos 4 miércoles es importantísimo. Necesitamos activar lo que Dios nos ha dado, amén. Necesitamos usar lo que Dios nos ha dado. Sigo leyendo Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una de las cosas que debemos de orar es: Señor, aumenta mi fe. Eso debe ser parte de nuestra oración. No solamente aumenta mi fe, dame más fe. Ayúdame a caminar en fe. Vamos a ver a un padre en la Biblia que creyó lo ridículo, lo imposible, lo increíble para su hijo enfermo. El relato en el libro de San Mateo, capítulo 17, acerca
de este padre en la historia, en la Biblia, dice que Jesús y sus discípulos habían bajado de este monte llamado Hermón. Y cuando bajaron de este monte, dice que llegaron Jesús y sus discípulos. No nos olvidemos que entre estos discípulos estaban allí con Jesús, vieron algo maravilloso, increíble, que sucedió en este monte. Pero cuando bajaron del monte, dice que había un gran gentío. Y nuestro Padre se arrodilló delante de Jesús, diciéndole a Jesús: ten misericordia de mi hijo. Mi hijo está bien enfermo, es un lunático, tiene ataques epilépticos. Y cuando le dan estos ataques epilépticos, muchas veces cae al fuego, muchas veces cae en el agua. Esto lo podemos leer en Mateo 17. Yo vine a tus discípulos y le traje a mi hijo para que lo sanara, pero ellos no pudieron hacer nada. No lo pudieron sanar. Y Jesús dice inmediatamente a este padre lo que iba a suceder inmediatamente que este padre puso la petición delante de Jesús. Era ridículo, era impresionante, pero sucedió. Y Jesús le dice al padre: tráiganme a ese muchacho. Y dice la palabra de Dios que Jesús reprendió el demonio que había en este muchacho. Y dice la historia en el libro de Mateo que inmediatamente, instantáneamente, el muchacho quedó sano en aquella misma hora. Entonces los discípulos, después que sucede este gran milagro impresionante, ridículo, increíble, no nos olvidemos que ellos sabían quién era este papá. Ellos sabían quién era este muchacho porque los había conocido anteriormente. Le preguntaron a Jesús esta pregunta y le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar afuera? Yo he tenido el privilegio, y yo sé que muchos de ustedes, lo más probable, la mayoría de ustedes, han tenido el privilegio de ver el tamaño de una semilla de mostaza. ¿Cuántos lo han tenido el privilegio? Ahí yo tengo un retratito. Miren, es algo bien pequeño. Jesús le dice a sus discípulos estas palabras después que le hicieron la pregunta en el verso 19 de San Mateo. Le contesta: ellos estaban interesados porque nosotros no pudimos echar fuera este demonio. Y Jesús le dice a sus discípulos, acercándose a Jesús, le dijeron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20, Jesús les dijo: por vuestra falta de fe. Porque de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Déjenme ponerlos en los tiempos bíblicos. Vámonos a Israel, vámonos juntos y vamos a ver dónde era que estaba hablando Jesús. Como les dije anteriormente, si te pones el retrato, por favor, Luz. La montaña de Hermón es el lugar donde Jesús había acabado de bajar con estos hombres, con estos discípulos. Se nos dan algunos nombres en la historia. Se nos habla de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y habían visto la transfiguración de Jesucristo, el Hijo de Dios. Habían visto delante de ellos como Jesús había resplandecido, como había iluminado su rostro, como sus ropas se habían
puesto tremendamente emblanquecidas como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y en el medio de esta transfiguración aparecen dos caracteres del Antiguo Testamento. Aparece la persona de Elías y aparece la persona de Moisés. No solamente está pasando todo esto delante de los discípulos, pero a la misma vez oyeron y escucharon la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia tan hermosa! Que aún uno de sus discípulos le dice: oye, ¿por qué no nos quedamos aquí? Hacemos una casita de campaña para cada uno de nosotros y no nos vayamos de este lugar. Y cuando Jesús estaba hablando a este padre, cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ha parado delante del monte de Hermón. Qué impresión tendríamos tú y yo si fuéramos los que estuviéramos parados ahí, pero yo creo que en esta noche por fe nos paremos ahí. Y que Jesús nos mire a nuestros ojos y nos diga a nosotros personalmente, por nuestro nombre nos llame: Samari, ¿puedes tú decirle a esa montaña que se mueva? Y será movida. ¡Wow! ¡Wow! Jesús estaba hablando algo grandioso, algo ridículo, algo impresionante, algo maravilloso. Pero Jesús les estaba tratando de enseñar una lección, porque ustedes no tuvieron suficiente fe. Fíjense que no le dice: ustedes no tienen fe. Jesús le dice: por la poca fe. Hay veces que tú y yo tenemos que tener cuidado con las cosas que Dios nos da, que no nos merecemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando no usamos algo, se rompe? Le damos, se oxida, se pone viejo, dejamos un carro parado por años, cuando vayamos a prenderlo, tratarlo de mover, ¿qué pasó con el motor? Sigue siendo carro, sí, pero está trancado. A veces que nosotros pasamos trabajo haciendo cosas, pero se nos olvidó que teníamos la solución para esa cosa, pero es que se nos olvidó porque como hacía tanto tiempo que no lo usábamos, no sabíamos que teníamos ese destornillador, que teníamos ese tornillito, que teníamos esa herramienta para hacer el trabajito que teníamos que hacer, que si se nos hubiera acordado, lo hubiéramos hecho en 3 minutos lo que nos tomó 3 horas. Porque se nos olvidó. Porque estamos tan ansiosos y tan preocupados que tenemos cosas que nos pueden beneficiar, pero no nos benefician porque las tenemos sin saber que las tenemos. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Él nos los ha dado. Es promesa de Dios. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada es imposible para Dios. Estudiemos las Escrituras y aprendamos las Escrituras, la verdad fundamental de la fe acerca de tener fe en Dios. Oremos que podamos profundizar y conocer cómo es que podemos usar lo que Dios nos ha dado, para que podamos aprender a pedirle a Dios, para que Él nos enseñe a usar lo que Él nos ha dado gratuitamente. Número 1,
Primeramente, fe hay veces que hay que mezclarla con oración y ayuno. Cuando seguimos leyendo la historia de este padre y este hijo que fue sano, una de las cosas que le dice Jesús a sus discípulos es: hay algunas cosas que requiere ¿qué? Oración y ayuno. Fe es necesaria, pero Jesús dice: hay algunas cosas que no es que tenemos fe solamente, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Hay circunstancias donde tú y yo tenemos que hacer una oración de autoridad. Nos paramos en una posición de autoridad con la ayuda de Dios y le pedimos a Dios y le dejamos saber a Dios: mira, Dios, yo no me voy a mover de este lugar hasta que tú no me contestes mi oración. Yo no voy a cambiar mi oración hasta que tú no me contestes mi oración. Yo voy a seguir tocando tu puerta hasta que tú me contestes mi oración. Y eso es lo que nos va a dar la victoria en nuestros matrimonios. Eso es lo que nos va a dar la victoria con nuestros hijos. Cuando nosotros tomemos el lugar de autoridad y nos paremos en el nombre de Jesús y clamemos las promesas de Dios y clamemos el milagro sobre nuestros hijos y clamemos el milagro sobre nuestros esposos y esposas y clamemos el milagro por nuestros papeles y clamemos el milagro por nuestras finanzas y nos paramos en el lugar donde somos incambiables. Aleluya. Le doy gracias a Dios por la madre que yo tuve. Yo soy bien alborotosa, pero eso es culpa de mi papá. Mi mamá era que usted no sabía que esa mujer ni en el cuarto estaba. Bien calladita, bien tímida, bien simple, casi ni hablaba. Un día mi papá se creía que iba a ser listo. Y en uno de los servicios que estaba dirigiendo en Puerto Rico dijo: y ahora la hermana Suncha nos va a cerrar en oración, y la gente espera y espera. Y mami se salió calladita y se fue para la casa, porque ella en público no hablaba. Pero una cosa sí yo sé de mi madre, que estuvo delante de la presencia de Dios con una petición: dame una hija mujer, dame una hija mujer, dame una hija mujer, por 7 años. Y cuando nací enfermiza, por 12 años más, sana a mi hija, 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 salva a mi esposo, salva a mi esposo. Y yo les testifico en esta noche que yo estoy sana y Dios salvó el alma de mi padre. Dale un aplauso a Jesús. Jesús no condenó a sus discípulos, pero les enseñó en el verso 21 y les dijo estas palabras: mas este linaje no sale sin ayuno y oración. Y Jesús sanó al Hijo del Padre. Hay veces que tenemos cosas, y me repito nuevamente, y porque no las usamos, se nos olvida hasta cómo usarlas. A mí me encantan las herramientas, son de esas mujeres que me encantan las herramientas. Napoleón sabe cuando va a mi casa. Una vez me recuerdo que Casti y yo siempre tenemos un chiste en los días donde no había mucha plata. Y se le rompió la secadora del pelo y nosotras determinamos que la íbamos a arreglar, porque no había plata para comprar otra, el hair dryer. Y nos fuimos para Sears y compramos lo que creíamos que necesitábamos
para desarmar el hair dryer, y una de las cosas era comprar un taladro de $25 que costaba más que el hair dryer. Y lo desarmamos. Y lo armamos de nuevo. Y lo usó por una semana y un día está secándose el pelo y la explosión. Se pudo haber quemado el apartamento, se pudo haber hecho daño, pero nosotros lo íbamos a arreglar. Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, su pueblo, una medida de fe. ¿Qué tú estás haciendo con tu fe? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo con mi fe? Solamente te lo puedes contestar tú y yo. Incredulidad visitó la mente de los discípulos. Número 2. Verdadera fe no es complicada, es simple. Jesús le enseñó a sus discípulos sobre el poder de la fe cuando los apóstoles le dijeron a Jesús en Lucas, en el capítulo 17, versos 5 al 6, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumenta la fe. Ellos sabían que tenían fe. Tú y yo tenemos fe en esta noche aquí, porque Él nos la ha dado. Y los discípulos hicieron una petición genuina a Dios y sencilla. Mira, Señor, nosotros tenemos fe, pero necesitamos que nos ayude para que mi fe sea aumentada. Entonces el Señor dijo, verso 6, si tuvieres fe como un grano de mostaza, una vez más, podréis decirle a este sicómoro, desarriégate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no es cantidad, es cualidad. Cuando tú y yo no permitimos que incredulidad visite nuestro corazón y creemos a Dios por lo que Él nos promete y creemos a Dios por lo que le pedimos, cuando venimos delante de Dios con una petición y lo hacemos honestamente delante de Dios, simplemente, claramente, le presentamos nuestras peticiones a Dios, Él es fiel y verdadero y Él escucha, pero Él quiere que tú y yo no permitamos que la incredulidad, que la duda visite nuestro pensamiento, visite nuestro corazón, que cuando le pidamos a Dios sepamos que le estamos pidiendo a uno que puede contestar lo que le estamos pidiendo. Porque para Él no hay nada imposible. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Segunda de Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar. No podemos dudar cuando pedimos, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y si dudamos, seguimos y repetimos nuestra oración y nos arrepentimos, le decimos, Señor, perdóname por mi falta de fe y ayúdame a creer. Te pido perdón por mi duda, Señor, ayúdame. Y nos movemos hacia adelante. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Santiago 1:3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.
Dios va a probar nuestra fe. Él va a permitir que tu fe y mi fe sea probada para ver la constancia. Romanos 14:1 dice, reciban a que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión. Hay veces que Marcos, hay veces que Allán, yo voy a necesitar tu fe, porque la mía es como un grano de mostaza, pero a lo mejor no es suficiente. Y ahí es donde el pueblo de Cristo coge fuerza. Y nos juntamos y oramos unos por los otros en fe. Y ponemos nuestro granito de mostaza allí, nuestro granito de mostaza allá, y venimos todos juntos. Y le pedimos a Dios lo que le pedimos esta noche con los Estados Unidos, con el sur. Señor, rompe esa tormenta, muévela. Porque si pasa lo que dicen los científicos, va a ser algo catastrófico en el sur de los Estados Unidos. Van a haber muchos muertos. Verdadera fe es simple. Simple. Llega el momento donde fe que es real, fe que hablamos y fe que ponemos en práctica. Veremos cosas ridículas, veremos cosas impresionantes que van a pasar a nuestro alrededor. Eso fue lo que le pasó al padre de este muchacho lunático. Fue delante de Jesús, se tiró a la misericordia de Jesús, presentó a Jesús su necesidad. Fue con fe, sabiendo que Jesús podía hacer lo imposible. No se frustró porque dijo, bueno, yo fui a los discípulos de Jesús y esos no pudieron hacer nada. ¿Qué va a hacer Jesús? Déjame no ir a esa gente. No, él siguió tocando puertas. Y cuando vino donde Jesús, la fuente de tu fe y de mi fe, la sustancia de nuestra vida, la razón de tu existencia y mi existencia, es Cristo Jesús. Y cuando venimos a la fuente de vida, aleluya, al que nos da la porción de la fe, aleluya, nunca nos iremos con nuestras manos vacías. Dios es fiel. Todo lo que tenemos que hacer es simple: actuar, caminar, confesar, vivir en la fe que Él nos ha dado para hacer lo imposible en tu vida y en mi vida, para que su nombre sea glorificado. Si tú lo crees así, dale un aplauso a Jesús. No solamente simple, pero fe verdadera es fe en Dios. No podemos tener otros sustitutos. Por eso es que cuando venimos a Él creemos que Él es. No podemos añadir para ayudar a Dios. Dios es bueno, pero déjame coger la pulsera balance, déjame buscar la manita de azabache, déjame ponerme la patita del conejo en el bolsillo, déjame poner un chavito prieto alrededor de mi casa, déjame tirarme en el mar al revés, déjame tocarle a la olla con la cuchara para que salgan los espíritus. No. Dios no necesita ayuda. Y te estoy diciendo algunas de las cosas de nosotros los puertorriqueños, porque yo sé que ustedes también las tienen en sus países. Queremos ayudar a Dios. Queremos añadirle más patas al gato. Queremos añadirle más cosas a nuestra fe. Fe es Dios. No hay que añadirle nada más. Cuando los mormones vienen a mi casa, yo le digo, ¿y por qué ustedes necesitan otro libro si ya con la Biblia es suficiente? Yo no necesito otro libro para que ayude a lo que Dios escribió. Él es el que nos da su fe verdadera. Él es el dador
y el creador de la fe que tú y yo necesitamos. Vemos a Jesús cuando viene al templo a traer corrección y limpieza, porque habían hecho su casa, no casa de oración, pero cueva de ladrones. Y Jesús viene y voltea las mesas en el templo. Y le respondió Jesús y le dice: tened fe en Dios. Lo podemos leer en Marcos capítulo 11, verso 22 al 23. En verdad os digo que cualquiera que le diga a ese monte: sé quitado de ahí y arrojad al mar, no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucederá y tendrá lugar. Aleluya. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. La fe es de Dios, no es en ninguna institución religiosa, no es en las asambleas de Dios, no es en la pastora Sami. La fe es en Dios. Él es el único Dios verdadero. Él es el Dios que hace lo imposible en tu vida y en mi vida. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Me repito nuevamente, es Dios el que la ha repartido. Fe sirve a otros, porque es Dios que nos da el don de fe. Viene de Él. Aceptamos sus dones, servimos a otros y queremos ser de bendición para otras personas. Romanos 12:6 dice: y teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es por el de la profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. Él nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y necesitamos fe de Dios, que es fe sobrenatural. No es lo que tú y yo tratamos de crear. Como pentecostales que somos, invitamos al Espíritu Santo para que nos use. Y en el medio de la porción de la fe que Él nos ha dado, le decimos a Dios: haz lo sobrenatural a través de mi vida, úsame para que tu nombre sea exaltado y engrandecido. Pero sabiendo humildemente que tiene nada que ver contigo y conmigo, es Dios el que está funcionando y fluyendo a través de nosotros. Porque Él es el único Dios. Él es el Dios verdadero. Primera de Corintios capítulo 12 versos 7 al 9 dice: pero a cada uno de los que le ha manifestado del Espíritu Santo, provechoso común, porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad en el mismo Espíritu. Me imagino que hay tormentas afuera. Nuestros celulares nos están dejando saber. Dios es fiel. Dios es bueno. Y cuando el Espíritu Santo nos visita a ti y a mí, nos podemos encontrar en la circunstancia más increíble e imposible. Y podemos hacer
Lo que hizo el apóstol Pedro cuando pasó por el lado del paralítico y le pedía que lo asistiera, y Pedro le dijo: no tengo ni oro, no tengo ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre fue sanado inmediatamente. Eso es fe en acción. Eso es fe que mueve la mano de Dios. Verdadera fe no depende de un formato, de un patrón. Por eso es que a mí me encantan las escrituras. Podemos ver milagros donde Dios hizo lo imposible, donde Dios hizo lo increíble. Dios sanó gente de diferentes cosas, pero en cada circunstancia, cuando miramos, Dios hizo lo imposible, Dios hizo lo increíble, pero es totalmente diferente. A uno escupió en un fanguito, se lo puso y le dijo: vete a lavarte la cara. Y cuando regresó para atrás, sano. A otro le metió los dedos en el oído, dijo la palabra, sano. A otros le dijo: yo no tengo ni que entrar a tu casa, ves que ya tu siervo está sano. Y cuando llegó a su casa ya su siervo estaba sano. A otros le dijo que se salga todo el mundo del cuarto, se tiró encima y la niña resucitó. Para Dios no hay nada imposible. Pero cuando tratamos de meter a Dios en un cajón, hay que hacer una fórmula. Tienes que decirle esta palabra, lo tienes que hacer de esta manera, tienes que tocar el tumor, tienes que hablarle al tumor, tienes que poner las manos. No, 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 no. El apóstol mandó sus pañuelos, el apóstol Pablo, y la gente fueron sanas. Podemos leer en el libro de Hechos que dice que la sombra de Pedro, la sombra, cuando caminaba por las calles, sanaba a los enfermos. ¡Wow! Con razón Jesús dijo: cosas más grandes que esta haréis vosotros. Y Jesús resucitó a los muertos. Pero Jesús, con su sombra, nunca tenemos escrito que sanó a nadie, pero su discípulo fue usado de esa manera. Porque a Dios no lo ponemos en un cajón. Dios obra. Dios hace. Dios hace instantáneamente. Dios lo hace en un proceso. Dios lo hace con quien Él quiera, cuando Él quiera. Pero es Dios. A lo mejor es el momento donde tú vas a ir y vas a posar manos en esa persona y Dios te va a usar para que sea sanado. A lo mejor no vas a tener el privilegio de ir a posar manos, pero vas a hablar con esa persona en el teléfono y Dios lo va a hacer. Dios es fiel. Dios es bueno. Tú y yo, de lo que tenemos que estar seguros con nuestra fe, es que la usemos como Él quiere que la usemos. Podemos ver a Jesús, que tenía esto bien claro en su vida desde la edad de 12 años. Cuando María y Jesús fueron con Jesús al templo, y 3 días más tarde en la trayectoria dijeron: ups, ¿y dónde está Jesús? Jesús. Y regresaron hacia atrás. Le tomó 3 días para regresar. Y lo encontraron en el templo. Y María le exige a Jesús a la edad de 12 años: tu papá y yo estábamos... Se nos había acabado la batería en el celular y no te podíamos llamar. ¿Dónde tú has estado metido, muchacho? ¿Cómo nos haces esto si nosotros estábamos enfermos porque no sabíamos? Y Jesús le dice algo bien simple y bien claro: yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿En qué negocio estamos tú y yo? ¿En qué negocios estamos tú y yo? Y cuando estamos en nuestros negocios, estamos dependiendo de nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? Porque ya Él nos las ha dado. Si yo le digo a Chito:
que es como un hijo mío y le doy $100 y le digo, mira Chito, eso yo te lo regalo, es un chiste nada más, ten cuidado. Ya que él está allá con la mano extendida. Y Chito coge los $100, yo se los di. Chito no tuvo que hacer nada. Yo se los regalé y se los mete en el bolsillo y los deja ahí y los deja ahí. Y viene una crisis y no los usa. ¿Esos $100 es de algún beneficio a Chito? No. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con la fe que Dios nos ha dado? Porque Él nos la ha dado. No hay duda. Yo les leí a ustedes más de una escritura en esta noche. Él nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Aleluya. Son sus bendiciones, son sus regalos para ti y para mí, Marcos. Él te la ha dado a ti, a Jan. Zoraida, Él te la ha dado a ti, fe. Pero no permitamos que nos pase lo que les pasó a los discípulos, que entró duda en su corazón y no pudieron hacer con su fe lo increíble, no pudieron hacer con su fe lo extraordinario que tenía Dios planeado para ellos. Para terminar, verdadera fe no es acerca de Samari. Ay, yo soy una mujer de fe. Oh, yo tengo mucha fe. No, 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 no. No es acerca de nosotros. Es la gloria de Dios. Dios es bien celoso con sus cosas. Dios hace las cosas en orden. Queremos honrar al Señor con nuestra fe. Somos sus siervos en sus manos. Por fe en Jesús le pedimos que Él prepare que nuestros corazones. En Marcos Él lo dice. Pero os digo que todo cuanto rogáis y pidéis, creed que estáis recibiendo y tendráis. Así que Dios nos está diciendo, yo te he dado fe, Samari, pero yo quiero que tú pides. Yo quiero que tú ores. Y que cuando ores y cuando pidas, creas lo que estás pidiendo. Que lo creas, no solamente que lo estás pidiendo, pero que lo creas que lo estás recibiendo y que lo creas que lo vas a tener. Y el verso 25, que yo creo que aquí es donde nosotros tropezamos, nos dice Jesús, y siempre que os pongáis de pies oráis, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre, el que está en los cielos, os perdonéis vuestras transgresiones. ¿Qué está, Miriam? ¿Qué está obstaculizando? ¿Qué no está permitiendo en tu vida y en mi vida para que con cada una de nuestros actos de fe nos suceda algo ridículo y extraordinario? Porque cuando tenemos la fe en el lugar correcto con Dios, cuando tenemos la fe en el lugar correcto en nuestros corazones, cuando tenemos la fe sabiendo que a lo mejor es bien pequeñita, pero es una fe de cualidad. ¿Cuántos hemos oído que el perfume bueno viene en potecitos pequeños? No permitamos que duda entre a nuestro corazón,
porque enfrentamos un problema tan y tan grande que nos damos nosotros mismos por encima de la cabeza y decimos, es que para esta circunstancia yo necesito tener una fe tan grande, porque verdaderamente que este problema es grande y yo necesito una fe grande y yo no la tengo. No, 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 no. Él nos ha dado medida de fe. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y la medida es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo tenemos que ejercitar. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios, como dijeron los discípulos, enséñanos a orar en referencia a nuestra fe. Y hay veces donde esa oración es, Señor, perdóname. Antes de orar, porque hay cosas en mi corazón que no me permiten que tú me escuches. Señor, perdóname porque verdaderamente creo que no tengo fe para creer en las circunstancias donde me encuentro, pero te lo voy a pedir. Porque no voy a hacer mi circunstancia basado en mis sentimientos, pero basado en tu fidelidad. Porque tú nunca fallas, porque tú nunca me abandonas. Y yo quiero tener una fe ridícula, quiero tener una fe impresionante, quiero tener una fe de cualidad. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Que cuando tú y yo oremos, que cuando tú y yo hablemos con Dios, que cuando la gente venga donde ti y donde mí, diga, yo quiero ir donde Pedro, porque yo sé que cuando Pedro ora, Dios lo oye. Yo quiero ir donde Juan Carlos, porque yo sé que cuando Juan Carlos ora, Dios lo oye. Yo quiero venir delante de ti, Dios, yo individualmente, para que tú escuches mi clamor, porque yo sé que tú me has escuchado, porque yo sé que tú me has probado tu fidelidad en el pasado y tú lo vas a hacer una vez más. Y Dios aumenta tu fe, porque Él fue el que te la dio. Dios aumenta mi fe, porque Él fue el que me la dio. Vamos a estar puestos en pie. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pueblo, iglesia, hay veces que nos quedamos estancados. Salvación. He sido liberada del lago de fuego, de las garras del enemigo. En este plan de salvación, en este evangelio de las nuevas, hay tantas cosas. Dios nos ha dado y nos sigue dando. Y por eso es que Dios te ha dado a ti y a mí fe. Porque sin fe no hay esperanza. Si no tenemos fe, es como si nos quitaran el aire. Pero cuando tenemos fe en Dios, cuando tenemos fe en lo imposible, cuando tenemos fe en lo que no hemos visto, Él es Dios. Padre, yo te suplico en esta noche que tú seas con tu iglesia, que tú seas con mis hermanos y con mis hermanas. Padre, enséñanos a cómo aumentar lo que tú nos has dado. Enséñanos a cómo mantener lo que tú nos has dado. Enséñanos a cómo usar lo que tú nos has dado. Dependemos en ti, porque lo que nos has dado sabemos que es tuyo. Y te lo damos nuevamente a ti para que tú lo uses y para que tú engrandezcas tu nombre a través de mi vida. Para que yo vea cosas ridículas, impresionantes alrededor de mi vida.
porque solamente eso lo puedes hacer tú. Tú eres el único que puedes hacer lo que parece imposible para cada uno de nosotros. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el único que puede hacer imposibilidades en nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, bendice a tu pueblo, bendice a mi familia, bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, sé con la familia de la pastora Katy en South Carolina en esta noche. Protégelos. Ayúdanos. Ayúdanos para que exaltemos tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Verónica, ven acá por favor, hermana Verónica. Cuéntanos cómo sigue tu mamá. Yo soy la que ando peor. Tú eres la que andas peor ahora. La garganta. Sí. Bueno, hermanos, aprovechando esta oportunidad, quiero dar las gracias a todos y cada uno, porque yo sé que la iglesia está orando por mi mamita, por esa caída tan dura que se dio y la llevaron al hospital para hacerle 2 cirugías. Así que pues el Señor es grande y es todopoderoso, y ella lo sentía en sus oraciones, pese a su dolor y todo. Ella decía, yo sé que mis hermanos están conmigo. Yo les agradezco muchísimo por todo, a nuestras pastoras, por orar, pastora Kathy, pastora Sammy. Muchas gracias, en el nombre de Dios, son magníficos y es nuestra familia. Gracias. Amén.